Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, familia? Soy Armando, misionero de la alegría. Un gusto estar aquí con ustedes en este domingo en el que encontramos este evangelio donde se nos narra cómo Jesús se presenta con sus discípulos, les da una encomienda y está, esta historia también muy famosa, muy conocida de Tomás, ¿no? Un evangelio al que a veces nos referimos bastante. Quisiera detenerme hoy en 2 elementos sobre este evangelio. El primero es sobre el envío que hace Jesús a sus discípulos, ¿no? Después de darles la paz, después de soplar sobre ellos al Espíritu Santo, les dice que les perdonen, que a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. ¿Y a qué reflexión entramos con esto? Pues justamente a un área de nuestra vida, de la vida de los creyentes, de los seguidores de Jesús, que no es erradicada, y es pues justamente el pecar, la miseria, la debilidad, la fragilidad. Todos estos términos que nos hablan de una realidad que no por seguir a Jesús significa que ya no pecaremos, sino que nos encontraremos en un lugar tan amados que Jesús perdonará nuestros pecados. Ciertamente, como alguna vez lo escuché, pues no se trata tampoco de utilizar como el sacramento de la confesión simplemente como una lavandería, ¿no? Y cada vez que me siento sucio, pues voy y suelto mi ropa y ya está. Sino que debe de haber también un proceso interno en mi vida, un proceso en mi corazón, también una actitud propia, personal, de ya no querer volver a pecar. Teniendo esto en consideración, pues se trata de sumergirnos en la misericordia de Dios, de dejar que nuestra miseria entre al corazón del Padre
Y ahí somos perdonados, en un corazón que envió a su Hijo. No tenemos mucho que celebrábamos la pasión y ahora con la resurrección sigue siendo parte de esto. Jesús que se entrega, que nos ama hasta el extremo para salvarnos, para hacer que nuestros pecados queden perdonados. No se trata tampoco de abandonar todo sin la búsqueda de un cambio, ¿no? Sino que hay que siempre estar dispuestos a mejorar, a cambiar, pero ser conscientes que cuando caemos hay un Padre que nos espera y sobre todo se trata de un encuentro. Esa es la primera idea. Y la segunda hace referencia a Tomás, cómo nosotros a veces en nuestra vida espiritual buscamos muchas pruebas tangibles y no que esté del todo mal, sino que a veces tentamos a Dios diciéndole que me ocurra esto, que pase esto, y entonces ahora sí ya creeré, ahora sí entonces cambiaré. Te prometo, Señor, que si me favoreces con esto, ya nunca más volveré a ser así, ¿no? A veces tenemos como una concepción en la que podemos nosotros como manipular a Dios. ¿Qué es lo que hay que tratar de enmendar en nuestra vida? Justamente el no necesitar ver obras para poder creer. ¿Por qué? ¿A qué obras me refiero? Dios siempre encuentra la manera de llamarnos y eso ya es algo. Dios nos va mostrando su amor y eso ya es algo más. Nos muestra su misericordia, nos da su paz, pero siempre queremos más y más. Y dame esto y concédeme lo otro en sentido de señales milagrosas, ¿no? Por eso Jesús dice, dichosos los que creen sin haber visto. Y miren, ya en cierta parte pues nosotros formamos parte de esos dichosos que creen sin haber visto porque no estuvimos en su tiempo. Pero entrando como a esta mística de las palabras, tampoco tentar a Dios en el sentido de pedirle que nos conceda algo para poder creer. Hace unos días leía una frase interesante, ¿no? Y que decía algo así: cuando quieras pedirle algo al Señor, piénsalo 3 veces, porque corres el riesgo de que te lo conceda. ¿Qué es lo que quería decir? Santo Tomás, pues también hace esto, ¿no? Hasta que le cuentan, ¿no?, que se ha aparecido Jesús y su respuesta es, pues hasta que a mí no se aparezca, yo no meta mi mano en su costado, mi dedo en sus heridas, no creeré. Y Jesús se lo termina concediendo. La frase nos hace reflexionar cómo hay que pensar 2 veces, bueno, 3 veces lo que a veces le pedimos a Jesús, ¿no? No vaya a ser que nos pase como a Tomás, donde Jesús se nos presente para decir, pues a ver, entonces aquí estoy, ¿no? Y que nosotros nos llenemos como de un temor o de una preocupación de decir, ay, ojalá hubiera yo creído sin tentar a Dios, ¿no? Esto va en la línea de tentar a Dios. ¿Por qué? Porque podemos mirarlo desde otros ángulos, ¿no? Del pedirle a Dios por otras cosas. Pero eso lo dejaremos para otro momento. Hoy solamente me he querido detener en esto. Por una parte,
en la actitud de Tomás de no caer en estos, digamos, como excesos a veces de pedir para poder creer, porque incluso pudieran pasar que teniendo las obras no creamos. El Concilio Vaticano I decía esto, ¿no? Que los milagros producían la fe, pero años después, con el Vaticano II, la realidad es esta. Los milagros más bien robustecen nuestra fe. ¿Por qué? Porque pudiera pasar que lo que yo le pido a Jesús y decirle, si me concedes esto, yo creo, y Jesús me lo concede, pueda yo sin seguir creer. ¿Por qué? Porque se trata de un cambio en el corazón. Y si Dios me concediera un milagro ya creyendo, eso robustecería mi fe. Y otro cambio del corazón es saber sobre nuestros pecados, dejar nuestra miseria en el corazón del Padre, para que Jesús perdone nuestros pecados y así recibamos entonces la paz de saber que Dios nos perdona, la paz de saber que podemos creer sin necesitar tantas cosas. A veces nos complicamos demasiado cuando solamente se trata de tener fe, de hacerlo sencillo, pero somos nosotros, ¿no?, lo que a veces complicamos. Pues que en este día, con esta reflexión y interiorizándolo, podamos también experimentar la paz del perdón y la paz de una fe vivida con Dios. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.